El presupuesto nacional está en pleno análisis en la Cámara de Diputados y para hablar de ese tema estamos con el diputado Claudio Lozano del Proyecto Sur. Gracias por estar con nosotros, diputado. Faltaba más. No, bueno, ¿cómo vio usted el presupuesto? ¿Cómo ve, digamos, cómo ha ingresado? Está en pleno análisis, obviamente. ¿Qué perspectiva tiene? Porque no decimos a la gente... En realidad el pleno análisis del presupuesto en esta Cámara no existe, nunca existió en el marco del gobierno actual. Jamás hemos logrado que un ministro de Economía se siente en la Comisión de Presupuesto a responder preguntas. Siempre que viene el ministro presenta el presupuesto sin que nosotros podamos preguntarle. Y luego envía a quienes en todo caso no defienden políticas, sino que explican números, pero las decisiones políticas, quien las toma no las viene a defender aquí. En segundo lugar, se trata de un presupuesto absolutamente intrascendente, es un presupuesto que no modifica en nada la composición impositiva de la Argentina, es un presupuesto que en un 70% de su financiamiento descansa en impuestos que gravan o al salario o al consumo. Por lo tanto son impuestos profundamente injustos y desiguales. En segundo lugar, es un presupuesto que no innova, por ejemplo, en materia de política social, cuando tenemos 14 millones de pobres, no hay ninguna novedad respecto a poner en marcha políticas de alcance universal que le lleguen al conjunto. La única novedad es lo que anunció la Presidenta de la Nación en su momento, que es un programa para 100.000 desocupados cuando tenemos 1.400.000, es decir, persistiendo en políticas absolutamente limitadas que no resuelven el problema del conjunto. No es un presupuesto que intervenga para dinamizar el proceso de inversión, quebrar la fase recesiva que está la economía argentina y reorientar el desarrollo productivo del país. Por lo tanto, es un presupuesto que en realidad confía en que finalizada la crisis mundial, primera equivocación, en realidad lo que va a ocurrir es que la economía de manera natural se va a ir recomponiendo y esto nos va a sacar de la situación. La verdad, creo que están mirando otro mundo y otro país y en ese sentido, por lo menos nosotros, vamos a plantear con claridad un dictamen de minoría en donde vamos a insistir en dos cuestiones fundamentales. Uno, políticas de alcance universal, asignación universal por hijo para poder garantizar atender la problemática de la pobreza. Y dos, utilizar 6.000 millones de dólares de las reservas hoy disponibles para transformarlo en un fondo que financie un proceso de inversión en la Argentina sobre transporte, reconstruyendo la red ferroviaria nacional y la flota mercante argentina. Dos, infraestructura energética para ampliar la oferta de energía. Y tercero, desarrollo productivo, industrial y agropecuario. Nosotros creemos que el presupuesto tiene que tener una actitud activa, interviniendo para hacerse cargo del problema de la pobreza y del problema de la inversión. Y esto es lo que no ocurre hoy. A propósito del problema de la pobreza y eso, y el punto uno creo que usted citaba, la cuestión para la universalización para todos los chicos, un subsidio para todos. ¿Qué pasa? Bueno, eso no está incluido dentro del presupuesto. ¿Fue una promesa del oficialismo atender ese requerimiento? El oficialismo está incumpliendo el acuerdo que tomó con todos los bloques al momento de reiniciarse la actividad parlamentaria. Se había establecido que las prioridades sociales, desocupación, pobreza, tarifazo, iban a ocupar un lugar prioritario en el debate parlamentario. El oficialismo no quiere debatir este tema. Dijo en su momento que iba a poner en marcha el debate de la asignación universal por hijo. Lo dijo Rossi de manera explícita en uno de los debates. Nunca ocurrió, las comisiones jamás convocaron a debatir los múltiples proyectos que existen en este sentido. Nosotros ya estamos trabajando con varios bloques en la convocatoria a una sesión especial antes del 10 de diciembre para ir generando ya las condiciones que permitan después del 10 de diciembre garantizar que por lo menos aquellos que vienen diciendo que están de acuerdo con esto pongan sus votos para que efectivamente termine saliendo. Ahora el oficialismo otra vez está apurando nuevamente que el presupuesto sea analizado en la semana que viene incluso, lanzaron que se firme el dictamen lo antes posible. Y todavía ustedes prácticamente no han discutido, algunos ni lo han visto. A eso me refiero con el tema de que el pleno tratamiento en la Cámara nunca ha existido, sí, ya sea porque en general lo que mandan suele ser falso, en este caso también hay fuertes, hay presentaciones de números, sobre todo en materia de recaudación, para lo que es el año 2009, que es absolutamente falsa y que por lo tanto eleva los niveles de recursos. Es bueno dejar en claro que se trata de un presupuesto que es mucho más pobre que en otros años, en el sentido... Sí, habla un crecimiento del... Claro, en realidad el presupuesto, el incremento del gasto ni siquiera compensa el aumento de los precios. Estamos hablando de un presupuesto de ajuste, para decirlo de alguna manera. Claro. Eso es lo que el oficialismo está planteando. Y en un contexto, además hay que decirlo, tenemos prácticamente
35.000 millones de pesos de subsidios concentrados en las principales empresas del país y cerca de 24.000 millones de pesos de recaudación que el Estado no va a cobrar por distintas exenciones impositivas. Es decir, sobre un presupuesto que está en el orden de los 240.000 millones de pesos de gasto, hay casi 60.000 millones entre impuestos que no se cobran y subsidios que se concentran en las principales empresas de la Argentina. Por lo tanto, el carácter desigual de la intervención del Estado es absolutamente evidente, y lo que nosotros necesitamos acá es, si hay un cuadro de desigualdad operando en la situación económica, si hay 14 millones de personas en situación de pobreza, si hay inversiones que están faltando, el papel del Estado es hoy intervenir en esas dos direcciones, claro. Y eso es lo que este presupuesto no hace. Usted, estamos hablando de los subsidios, eso nos remite a la discusión que hay en torno a las tarifas. En el Parlamento se está tratando de derogar esta cuestión, y usted en su intervención en una sesión en minoría que hubo denunció el tema de que, bueno, el hecho de que el gobierno concediera un aumento del precio de boca de pozo a las provincias, todo para favorecer, bueno, habló de una cuestión extorsiva de parte del gobierno. En realidad el gobierno acuerda con los gobernadores aumentar el precio del barril de petróleo, del petróleo y del gas en boca de pozo. Cuestión que es francamente un acto de desigualdad manifiesto. Por un lado, le fijamos tarifazos a la gente, y por otro lado, las mismas empresas que han incumplido en materia de inversiones, que no han mantenido el nivel de reservas, que no han invertido en transporte de gas, son las que resultan beneficiarias aumentándole su renta extraordinaria. Renta extraordinaria que en el año 2008 estuvo en el orden de los 8.000 millones de dólares. Nadie, ninguna de esas empresas puede justificar que en la Argentina no ha invertido porque no ha tenido rentabilidad. Es un verdadero disparate. Entonces digo, ¿y qué hace? Los gobernadores, en realidad, como cobran un porcentaje de regalía sobre el precio que percibe la empresa, por lo tanto, los gobernadores, frente a esto, como van a tener más financiamiento, le dicen a sus diputados que no vengan a la sesión en minoría que efectivamente desarrollamos. Hubiéramos sido muchos más, pero digo, los gobernadores en este sentido terminan conformándose casi con la propina del mozo que le dan las petroleras y terminan operando casi como testaferros de ellas ante el gobierno nacional, pidiendo que se levante el precio del barril cuando lo que estamos discutiendo es bajar la tarifa que tiene la gente. Bueno, esa es la política que vivimos ahora, seguro. Lamentablemente. Nosotros dejamos ir que se tenía que ir a tomar un avión, así es, no lo pierda. Ni menos. Gracias. No, gracias a ustedes. Seguimos con más parlamentarios.